Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas. Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Con Tierra Verde, protege tu cosecha de heladas con expertos. AgroOnline, asesoría profesional online para pequeños y medianos agricultores. Rentabiliza tu campo. Visítanos en agroonline.cl. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Y ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza El Agro, como todos los fines de semana, junto a ustedes para conversar, para analizar, para informarnos sobre la realidad agroalimentaria de nuestro país y tantos temas más asociados. Muchas gracias por estar ahí, por estar con nosotros. Y también quiero agradecer, como siempre, antes de comenzar, a Point, Carosi, Semillas Tuniche, Tierra Verde, Semillas KWS, AgroOnline y Sargent Chile por estar con nosotros, por hacer posible este programa. Hoy vamos a estar conversando con Carlos Orellana Vaquero, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC, y además estaremos con José Manuel Bellalta, gerente general de GB5 Ambiental. Vamos a hablar de la alerta zoosanitaria que existe respecto de una emergencia en nuestro país asociada a la raza equina, y también vamos a estar hablando de la contaminación de suelos. Así es que la invitación es para que nos acompañen, para que se queden, porque es un programa muy interesante. Antes saludo a Point y a Sargent Chile. Enfrenta los cambios de temperatura sin preocupaciones. Ritmo es el desestresante agrícola que te ayuda a que tus cultivos superen el estrés térmico y volver a su máximo potencial. Cuida tus frutales, cuida tus hortalizas con Ritmo. Es otro producto Point. Entregamos calidad. Y en Sargent Agrícola encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos los procesos productivos. Con más de 70 años en nuestro país en el mercado de la mecanización agrícola, encuentra Sargent Chile o Sargent Agrícola en las tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o en la web, más fácil, sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Vamos y volvemos. Estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. A través de Radio Agricultura y de Agricultura TV estamos con ustedes y vamos a comenzar el programa del día de hoy, no sin antes saludar también a dos auspiciadores más, pero rapidito. Tierra Verde acompaña a la agricultura chilena controlando heladas con eficiencia y precisión. Cotiza en tierraverde.cl, así de fácil, o con tu distribuidora de riego local. Y Semillas Tuniche, única empresa chilena productora de semillas de maíz con más profesionales a lo largo de todo de Chile y en terreno. Ahí están Semillas Tuniche. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Y ahora sí entramos en materia. En diciembre del 2024, el SAC decretó el primer caso de anemia infecciosa equina en Chile, una enfermedad viral sin cura, sin tratamiento ni vacuna, que afecta exclusivamente a caballos, yeguas, mulas y burros. Y desde entonces el Servicio Agrícola y Ganadero ha reforzado la vigilancia en todo el país, decretando incluso emergencia zoosanitaria el pasado febrero.
Bueno, según estudios epidemiológicos, el virus habría ingresado desde Argentina a través de pasos fronterizos no habilitados, lo que llevó a implementar estrictas medidas sanitarias para evitar su propagación. Hoy vamos a conversar con Carlos Orellana Vaquero, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC, a quien agradezco mucho porque está aquí conmigo en el estudio. Carlos, gracias por estar aquí en El Agro, bienvenido. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a Radio Agricultura por la posibilidad de poder comunicar y de explicar en extenso qué está pasando con la anemia infecciosa. Sí, explíquenos, ¿qué tan grave es esta enfermedad para la población equina? Y en el fondo, ¿cuál es su grado de letalidad y de transmisión? A ver, la anemia infecciosa equina, tal como señalabas tú, es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura. Eso es muy importante recalcarlo. Por lo tanto, es un virus, por lo tanto, en este caso no hay vacuna y no hay tratamiento. Y tal como su nombre lo indica, es una anemia. Ahora, es una enfermedad compleja en el sentido que, dadas estas características, muchas personas ven a los animales sanos, ¿ya? Y dicen, oye, mi animal está sano y el SAC lo va a sacrificar, lo va a eutanasiar. ¿No tiene muchos sintomatología? Existen muchos casos, el virus de la anemia está relacionado con el virus del SIDA, es un lentivirus, que son virus lentos, de ahí su familia, y por lo tanto en muchos casos los animales no manifiestan síntomas, y que es lo que nosotros llamamos los portadores, ¿ya? Y esos casos, como también pasaba en el COVID, tienen la complejidad de que están transmitiendo el virus. ¿Ya? ¿Y cómo se detectan si no tienen síntomas? Se detectan, nosotros los detectamos en la vigilancia porque han tenido contacto con otros animales, ¿ya? Y ahí se infectan. Y el tema es que estos animales, estos portadores sanos, se transforman en difusores de la enfermedad. De ahí la complejidad de cortar el ciclo de transmisión. Y de ahí me imagino que mediante exámenes se constata que tienen el virus. Exactamente. Pero, a ver, al tiro una pregunta. Los portadores, como igual que el, no sé, VIH, hay portadores que, o sea, ¿a quiénes se sacrifica? Porque no todos los portadores se sacrifican a los animales reaccionantes positivos. Por lo tanto, animales que pudieran estar clínicamente sanos, pero tienen el virus, también son eutanasiados. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros hablamos de los animales que reaccionan positivos a la enfermedad, al mecanismo diagnóstico que existe, que lo vamos a conversar más adelante. Ahora, esta es una enfermedad que, tal como lo señalabas tú, es un virus y que se transmite a través de la sangre. Por lo tanto, no es un virus que se transmite a través de aerosoles, no es un virus respiratorio que se pudiera transmitir aerosoles. Por lo tanto, tiene que ocurrir algo para que el virus se transmita. Y ese algo es un agente transmisor, que son normalmente insectos hematófagos, insectos que pican, que en nuestro país no están descritos, y lamentablemente tenemos que decir que en nuestro país la vía de transmisión está asociada a malas prácticas. ¿Y qué me refiero con malas prácticas? Compartir jeringas, compartir bajadas de suero, compartir algún equipamiento donde los animales tengan alguna lesión en la boca, y por ahí se introduce el virus cuando hay una lesión. Entonces es un virus que lo que podemos decir es que está en nuestras manos poder cortar el ciclo de transmisión. Claro, y prevenirlo también. Exactamente, ¿no, Carlos? Exactamente. Entonces, lo principal, al no estar presentes los vectores, estos insectos que llamamos nosotros, lo importante es que son pequeñas medidas prácticas, pero que hay que ponerlas en acción. Claro. Voy a poner un ejemplo. Los animales tienen un valor, aparte del valor emocional, un valor monetario. Sin embargo, muchas veces por ahorrarnos a lo mejor una jeringa, estamos poniendo en riesgo el animal. ¿Ya? Por lo tanto, las medidas de prevención, tal como señalas tú, son bastante básicas. ¿Ya? Y lo principal es que los animales no compartan instrumental médico, ya como bajadas de suero, como jeringas, como las jáquimas, qué sé yo. O sea, con los animales debería hacerse tan estricto como con los seres humanos, ¿cierto? Exacto. Y aquí me interesa recalcar un aspecto que en otras enfermedades lo hemos conversado en la influenza, lo veíamos en los seres humanos con el COVID, que es reforzar las medidas de bioseguridad. Todos con algún manejo estamos expuestos a infectarnos. El mejor ejemplo es que los seres humanos usamos mascarilla. Por lo tanto, los animales no debieran compartir instrumental, no debieran compartir con otros animales que tienen condiciones sanitarias distintas. Está clarísimo. Ahora,
¿Cómo entra el virus a nuestro país si no estaba en el territorio A ver, nacional? eso es muy importante porque efectivamente en Chile no existía la enfermedad y nosotros la detectamos prácticamente en las postrimerías del 2024 en la región metropolitana, y de ahí vemos cómo el virus empieza a diseminar producto de las investigaciones que hemos realizado, lo que estamos viendo es que aquí hay ingreso clandestino de animales. ¿Ya? Y eso es una situación muy grave porque las personas que tienen más años, son más antiguas, saben, por ejemplo, lo que ocurrió en algún momento en Chile con el ingreso de la fiebre aftosa desde Argentina. Entonces, lo primero es aquellas personas que se dedican a esta práctica, que además es un delito, no ingresar animales de manera clandestina. Y muchas veces la gente dice, bueno, pero eso es deber del SAC. La verdad es que nosotros, y por algo en la palabra clandestina, Sí, nosotros estamos en los controles oficiales, claro. nosotros estamos en los puntos de ingreso, en las aduanas, pero el ingreso por pasos no habilitados de animales de orígenes desconocidos es lo que lamentablemente trajo la enfermedad a Chile. Ahora, tenemos una larga frontera con Argentina, pero está la cordillera de los Andes, entonces no es fácil. ¿Por dónde se da este ingreso clandestino más frecuentemente? ¿Por el norte de nuestro país? A ver, hay ingresos en el norte, pero nosotros hemos visto que estos ingresos se dan más bien hacia la zona sur. No quiero estigmatizar alguna región. Claramente hoy día Patagonia. por la nieve, la Patagonia es una vía, pero también nosotros tenemos identificadas zonas en la región de Ñuble y en la región del Maule, donde hay ciertos pasos que se prestan para este tipo de ingresos. Carlos, ¿y cuál es la magnitud del problema? O sea, ¿son casos puntuales o es una cosa más o menos preocupante? A ver. O sea, la prueba está que decretaron... Sí, nosotros emergencia, en ¿no? términos formales No nosotros emergencia. decretamos una emergencia sanitaria en el mes de febrero. La gente muchas veces se pregunta qué significa que se decrete una emergencia sanitaria, y al igual que lo que ocurre en la parte humana, permite hacer una movilización de recursos más rápida, Ya. nos agiliza los procesos de compra. Comentar que nosotros ya hemos destinado sobre 1.000 millones de pesos al abordaje de esta enfermedad. Por lo tanto, es un monto de recursos considerable. Y hoy día vemos que la enfermedad está presente desde la región metropolitana hasta la región de los lagos. Ya al día de ayer nosotros llevábamos 96 ejemplares eutanasiados y un número sobre 7.000 muestras analizadas. Ahora, es importante que, si bien está diseminada en el territorio, siguen siendo un número acotado, y nosotros hablamos de un 1,5 o alrededor de un 2% de animales, del total de animales muestreados, que reaccionan positivo a la prueba, ¿ya? Por lo tanto, también es importante señalar que la enfermedad puede volver a su condición de erradicación, porque además nos favorece mucho que no estén los insectos en el mecanismo de transmisión. Ya. Algo que no hemos dicho es que la enfermedad está presente en el continente, está presente en Argentina, está presente en Brasil, sin embargo, no estaba presente en Chile. Ya. ¿Ya? Pero acá en nuestro país en este minuto está acotada. Está acotada a esas regiones, está acotada a un segmento de los equinos, Ya. que llamamos los equinos de carreras a la chilena. Es el segmento que hoy día está ya. siendo afectado, Ya. y por eso que muchas veces también nos preguntan por qué no se muestrean los hipódromos, los clubes de polo, los animales de rodeo. Y eso es básicamente porque tenemos que hacer un uso muy efectivo del diagnóstico, y lo que nosotros vamos haciendo es a partir de lo que llamamos los links epidemiológicos, que es cuando a uno, voy a poner ese ejemplo para los auditores, cuando decían, yo tengo COVID, y me decían, ¿y usted con quién se juntó? Me junté con este, me junté con este, me junté con Claro. este. Y eso se va abriendo, y eso es lo que nosotros llamamos link epidemiológico. Ya, Entonces, es como cuando una trazabilidad, en el exacto. fondo. Entonces, cuando sale un caballo positivo, nosotros le preguntamos, ya, ¿dónde compitió? Claro. Y vamos y revisamos la nómina de los caballos que compitieron. Eso nos ha abierto toda esta batería de link, y nos ha llevado a tomar la cantidad de muestras que ya he señalado y a detectar 96 ejemplares reaccionantes. Ya, eso cuando ya, por ejemplo, se detecta el virus. Pero ¿cómo se diagnostica? El virus se diagnostica por una prueba que se llama, tiene un nombre bien especial, el test de Coggins, o una inmunodifusión en agar gel. En términos prácticos, es una placa que tiene un agar, y donde se detecta un precipitado, una banda, una línea, y esa línea habla de los anticuerpos que están presentes. ¿Esa prueba la tiene que hacer el SAC o la puede hacer cualquier...? A ver, es una prueba, eso ha sido materia de harta conversación, es una prueba bien compleja de realizar,
requiere mucha precisión, es bien trabajosa y además requiere mucha interpretación de los virólogos. Entonces, es una prueba que hoy día está radicada en el SAC y básicamente está radicada en el SAC porque es el laboratorio de referencia y nunca se ha requerido abrirla. Yo sé que hoy día ha sido materia de conversación el que hubieran más laboratorios, pero también aquí siendo bien responsable, no hay un atoche de muestras ni es que vamos más atrás, sino que lisa y llanamente esta es la prueba. Por ahí ha circulado el tema, por ejemplo, de usar una PCR. La verdad es que la PCR no está descrita como una prueba oficial que sirva para esta enfermedad porque tiene ciertas limitantes diagnósticas. Es una prueba que se podría usar para otros fines como investigación. ¿Ya? Y existe otra prueba que se llama una ELISA, que es para hacer un screening que llamamos nosotros, y efectivamente estamos conversando con las universidades, con algunos actores como la Asociación Chilena de Veterinarios Especialistas en Equino, la posibilidad de incorporar el ELISA como una batería diagnóstica, pero hay que ser muy responsable en cómo se interpreta el resultado. Correcto. Porque han circulado análisis y esos análisis, está bien, se pueden hacer, pero no sirven para el diagnóstico de la enfermedad en este momento. Entonces también lo responsable es que si hay duda o hay conocimiento o hay posibilidad, llamar al SAC. Por supuesto. A ver, eso es lo que hay que hacer, la recomendación. Sí, digamos. Lo importante en cualquier enfermedad, no solo en esta, cuando ustedes ven que los animales no reaccionan frente a los tratamientos o hay una mortalidad masiva o lisillanamente ven un cambio en los animales, lo que nosotros siempre vamos a recomendar es que denuncien al SAC. Y lo que yo siempre digo, estaba conversando con una persona que me llamó por teléfono hace un rato, la denuncia es un mecanismo para discriminar si estamos presentes en una enfermedad exótica o no. Entonces, sé que es difícil, no tengan miedo en denunciar al SAC, porque lo peor que puede ocurrir es que oculten la enfermedad y finalmente la enfermedad se disemine más. Claro. Carlos, ¿y cuál ha sido la evolución de este brote en las regiones que hablamos desde diciembre a la fecha? A ver, la enfermedad ha tenido un avance progresivo, ya, y si consideramos desde la detección de un caso puntual en la región metropolitana, y hoy día, después de prácticamente 7 meses, podemos decir que ya está prácticamente desde Santiago hasta Puerto Montt, digamos, hasta, en este caso es la isla de Chiloé, estamos hablando de la región de los lagos, ¿ya? Sin embargo, si miramos la distribución espacial y el número de previos infectados, son menos de 50 donde hemos detectado casos positivos. ¿Ya? Y es un dato muy relevante porque efectivamente estamos hablando de una situación acotada que tiene un impacto evidentemente, y lo primero es decir que nosotros empatizamos absolutamente con los propietarios de los animales. Si bien los caballos son animales mayores, tienen un vínculo afectivo con sus propietarios, muchas veces tienen un nombre, son parte de la familia, por lo tanto, lo primero es que entendemos que la eutanasia es una medida fuerte, pero también tenemos que entender que aquí estamos velando por la población de todos los equinos. ¿Es la eutanasia cuando ya está el caballo infectado y ya no tiene solución, la única alternativa? A ver, ¿y la medida más eficiente? Para controlar la enfermedad, la medida más efectiva, independiente de si el animal está aparentemente sano, si el animal está detectado a la prueba diagnóstica como positivo, la medida más efectiva es la eutanasia, que es una medida extrema, ¿ya? Si queremos mantener la condición de libre, ¿ya? Que eso es otra cosa. Nosotros, tal como he señalado, la enfermedad no estaba presente, entonces si nosotros queremos recuperar esa condición, si nosotros queremos evitar que se sigan infectando más animales, tenemos que aplicar la medida de la eutanasia. Carlos, y ahí tienen que tener evidentemente el consentimiento del propietario, del dueño, a ver, tratando de una enfermedad exótica que se está controlando, lo voy a decir así más suave, nosotros tenemos que aplicar la medida. Se aplica una resolución que establece que el SAC está mandatado a eutanasiar los animales. Obviamente este proceso, y lo hemos ido afinando, tiene que ser hecho de la mejor manera, idealmente con la autorización de los propietarios, pero debo reconocer que nosotros actuamos con carabineros, ya que lamentablemente, producto que esta es una medida bastante impopular, por llamarlo de alguna manera, nuestros funcionarios, que para nadie es grato, para uno como veterinario, eutanasiar un animal no es algo agradable, ya sea un perro o cualquier otro tipo de animal, pero en nuestra formación académica la eutanasia es una medida que está descrita
como una medida de control de las enfermedades. La vimos en la anemia infecciosa y la vimos en lactosa y la hemos visto en un montón de enfermedades. ¿Y el propietario tiene algún tipo de compensación o no? En este caso, en Chile no existe la compensación frente a la detección de este tipo de enfermedades, tampoco existía en la anemia, pero es algo que estamos conversando con otros actores que eventualmente podrían hacer. No es el caso porque la ley no permite que el SAC ejecute una indemnización. No digo de parte del SAC, del Estado. Claro, podría ser el Estado, otra organización. Carlos, ¿y existe la posibilidad de transmisión hacia otros animales o no? No, la verdad es que la anemia infecciosa equina es solo en los équidos. Importante destacar que no es una zoonosis, por lo tanto no se transmite al ser humano. ¿Ya? Incluso eventualmente si los animales fueran sacrificados en un establecimiento faenador, porque en Chile existe consumo de carne equina, la carne podría ser consumida. Ya no tiene ninguna restricción desde ese punto de vista. Ya, Carlos, entonces yo creo que aquí hay un mensaje súper importante en términos de lo que tú has señalado, de que aquí estamos viendo que la principal causa de la transmisión de este virus es a través de materiales, a través de jeringas, a través de implementos que se usan. Entonces, la responsabilidad de quienes manejan esos instrumentos evidentemente es tremenda. ¿Qué otras recomendaciones podrías señalar en ese sentido? A ver, la recomendación cuando haya un brote infeccioso, en este caso de anemia... No, pero más que cuando hay, para prevenirlo. O sea, siempre lo que destacamos es la bioseguridad. Una persona nunca debiera aplicar, en primer lugar, ningún producto de origen desconocido. Y aquí, lamentablemente, en nuestras supervisiones y cuando hemos ido a los predios, nos hemos encontrado con que no solo hay ingreso ilegal de caballos, sino que también se ingresan productos de manera ilegal. Se ingresan fármacos que no están registrados en Chile, de origen desconocido. Y por otro lado, algo que también hemos visto y tenemos material gráfico al respecto, es lo que yo mencionaba, jeringas que se reutilizan, bajadas de suero que se reutilizan. Por lo tanto, lo primero es que este tipo de animales, y en general en cualquier animal, los productos deben ser desechables. ¿Ya? Porque la jeringa es una vía de diseminación en cualquier especie, incluyendo los humanos. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero son medidas de bioseguridad. Y segundo, cuando un animal, por ejemplo, tiene una herida, el uso de ciertos elementos puede hacer que a través de esa herida el virus ingrese. Por lo tanto, como norma general, los animales debieran tener el contacto mínimo con otros animales, sobre todo si los otros animales son de origen desconocido. Perfecto. ¿A qué sanción puede exponerse una persona que no cumple con las normas sanitarias? A ver, ingresar un animal o cualquier producto es lo que yo llamo un ingreso clandestino. O sea, partamos por ahí. Exacto, claro. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Aduana tiene atribuciones. Desde el ámbito que nos otorga la ley a nosotros en nuestra normativa, nosotros podemos cursar un acta de denuncia, citación y sancionar desde el punto de vista sanitario cuando ingresa un animal. Ya de manera ilegal. Ya lo mismo cuando lamentablemente no se cumplen las disposiciones. Y aquí yo tengo que mencionar que en la medida que nosotros necesitamos controlar esta enfermedad, uno de los conceptos que aplica es la cuarentena. ¿Ya? Y por lo tanto los animales quedan retenidos cuando se muestra un predio hasta que se levanta la cuarentena. Lo mismo que cuando nosotros notificamos el sacrificio. Y debo decir lamentablemente que nos hemos encontrado con casos en que mueven los animales y hoy día, por ejemplo, tenemos un par de casos donde los propietarios se llevaron los animales con origen desconocido y, por llamarlo de alguna manera, tenemos un número de caballos que están positivos y que están en algún lugar. Y esas personas se exponen a sanciones exacto, porque no cumplieron la cuarentena. Exactamente, pero a mí lo que me interesa principalmente es el control de la enfermedad y yo creo que es lo que nos debería interesar a todos. Entonces, más allá de aplicar una sanción monetaria, finalmente aquí es como que yo quisiera erradicar una enfermedad, pero sé que 2 o 3 animales andan dando vuelta. Por lo tanto, el principal llamado es que tenemos que encontrar esos animales. Súper porque no sabemos, entonces tenemos una causa inicial en la justicia. Pero aunque la causa falle, lo que tenemos que hacer es encontrar a los animales. Pero Carlos, aparte de esos animales que andan así medio, que los movilizaron, exacto,
¿podríamos hablar que está como controlada? O sea, no? hoy día la enfermedad está controlada. Los números que yo estoy presentando y los que hemos conversado con los distintos actores es que la enfermedad tiene una presentación que, si bien son 96 animales sacrificados, y vuelvo a decir, la mayor empatía con esos propietarios, es un número acotado. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo puede durar la erradicación de la enfermedad? Nosotros en primer lugar hemos tenido anemia en épocas pasadas, en los años 80, y la enfermedad ha podido ser erradicada. Por lo tanto, hay un aval de que la enfermedad ha podido ser erradicada. Y eso es un dato histórico no menor. Segundo lugar, una enfermedad se puede erradicar y se va evaluando en el tiempo de acuerdo a cómo se vaya comportando. Nosotros hoy día vemos que está un cuadro que lleva 6 meses, que está en una etapa de aumento de casos, pero también lo que es importante señalar es que está circunscrita a este segmento que yo mencioné. En algunos casos, por los links epidemiológicos, hemos ido a muestrar algunos hipódromos por el link, no por masivo, ¿ya? Y en los hipódromos se ha descartado la presencia de la enfermedad. Entonces, lo primero, desde el punto de vista positivo, es que está circunscrito a un segmento, ¿ya? Por lo tanto, depende mucho de cómo logremos trabajar con este segmento, de tener claros los universos y de poder muestrarlos, cuál podría ser una proyección de cuándo se podría erradicar, que hoy día resulta un poco aventurado. Yo no puedo decir en 3 meses más esto va a estar listo, porque va a depender mucho, por ejemplo, de que encontremos los caballos que se arrancaron. Y también hay que considerar que en Argentina sí está exacto, permanente. Por lo tanto, si la gente sigue ingresando animales de manera... Y también reforzar los pasos fronterizos, digamos, así como para empezar. Exacto, por lo tanto, ahí yo también quiero señalar que hoy día tenemos un trabajo muy cercano con los veterinarios especialistas en caballos, en equinos, con las facultades de medicina veterinaria. Nos estamos juntando con Carabineros de Chile, tanto porque Carabineros también tiene caballos y tiene mucha experiencia en el trabajo con caballos, pero también porque Carabineros está en la frontera, hacen patrullajes en la frontera. Entonces, ellos nos pueden complementar a aquellos puntos donde los cuales, al ser ilegales, nosotros no estamos presentes. Sin duda. Carlos Orellana Vaquero, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAC, muchas gracias. Muy amable por haber venido a conversar con nosotros este tema, por habernos venido a informar. Yo creo que es un virus del cual no se conoce mucho. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Agro esta mañana. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Un agrado. Nos vamos a separar nosotros, vamos a volver con nuestro próximo entrevistado. Pero antes, asegura tu rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Y por fin, una solución y asesoría para medianos y pequeños productores. AgroOnline ofrece asesorías agronómicas de primer nivel rápidas y a un costo bastante razonable. Optimiza tu campo con expertos cuando y donde los necesites. Visita agroonline.cl. Pausa comercial, ya volvemos. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Estamos de regreso ya aquí en El Agro a través de Radio Agricultura y Agricultura TV con la segunda parte de nuestro programa el día de hoy con nuestro segundo invitado. Pero antes les quiero contar que Miraflores es producido en Parral de la mano de agricultores locales para lograr la mejor calidad y el mejor sabor en cada grano de arroz. Miraflores es de Carosi. Y Tierra Verde acompaña a la agricultura chilena controlando heladas con eficiencia y precisión. Cotiza en tierraverde.cl o con tu distribuidora de riego local. Bien, en Chile quiero contarles que hay más de 10.000 suelos potencialmente contaminados, muchos de los cuales están absolutamente abandonados y sin responsables. La recuperación de estos suelos es crucial para la protección de la salud humana y el medio ambiente, en línea con el
ODS número 12 de Naciones Unidas, que promueve prácticas productivas sostenibles y la gestión responsable de residuos y químicos. Este tema también es relevante para la agricultura chilena por el uso intensivo de químicos, residuos industriales y prácticas agrícolas no sostenibles. Actualmente existen prácticas y técnicas innovadoras como la estabilización de suelos y la bioremediación, que están permitiendo avanzar hacia una agricultura justamente más sustentable. Vamos a hablar de este tema con José Manuel Bellalta, gerente general de GB5 Ambiental, quien está aquí en el estudio también con nosotros hoy. ¿Cómo estás, José Manuel? Muchas gracias por acompañarnos aquí en El Agro. Gracias a ti por la invitación, mucho gusto. Feliz. Oye, cuéntanos de los suelos contaminantes, ¿por qué es tan relevante primero este tema? Bueno, principalmente porque es un recurso escaso. Es un recurso muy importante y por otro lado, lamentablemente hoy día no tenemos una regulación, un marco que regule los suelos contaminados. Entonces, hoy día es un tema muy relevante que creemos y que creo que va a ir tomando cada vez más peso e importancia, porque es clave poder protegerlos y en el fondo restaurarlos para seguir utilizándolos. Ya vamos a hablar del marco legal, porque primero quiero entender bien, por ejemplo, cómo la agricultura contamina el suelo. Bueno, cualquier uso del tipo antrópico, personas, puede generar algún tipo de contaminación en los suelos. Entonces, la agricultura en sí, mediante el uso de pesticidas, sobre todo antiguamente, que habían algunos que hoy día están prohibidos. Sí. También tenemos, bueno, en el fondo el no recambio, por ejemplo, o el agotamiento de los suelos mediante prácticas agrícolas que no son a lo que se requiere hoy en día. Entonces, la verdad que así como todas las otras actividades van contaminando el suelo y es muy importante poder... ¿Y qué consecuencias tienen los suelos contaminados? A ver, diferente. Primero, para la salud de las personas. ¿Ya? O puede también ir mermando el mismo uso para la agricultora. O sea, finalmente... Ya, como la calidad del suelo. Exacto, o sea, tienes diferentes afectaciones que en el fondo van a impedir que a futuro tú puedas a lo mejor reutilizar ese suelo. O sea, si tú hoy día lo usas desde el punto de vista agrícola, un suelo contaminado, esa contaminación podía traspasarse a los vegetales o las plantas o los frutos que tú tengas ahí, y eso va a llegar directamente a las personas. Entonces, ahí la importancia de cuidar los suelos. Claro, por ejemplo, ¿puede afectar también la seguridad alimentaria y el medio ambiente? De todas maneras. ¿Cómo? O sea, el fondo, el consumo de cualquier tipo de hortaliza o cualquier tipo de fruto que haya sido cosechado o sembrado en suelos afectados puede dañar la salud de las personas. ¿Y cuál era el medio ambiente, por ejemplo? Sí. ¿Cómo lo afecta? Bueno, por otro lado, a ver, los suelos contaminados, producto de las lluvias, la lixiviación genera la lixiviación de estos contaminantes y pueden llegar al agua subterránea. Entonces ahí también tienes otra manera en la que los contaminantes podrían movilizarse y entrar en un ciclo en donde esa agua se contamina, riegas con agua contaminada o consumes esa agua. Entonces son muchos los factores. José Manuel, ¿cuáles son los principales contaminantes del suelo? A ver, dependiendo del tipo de industria. Tenemos, por ejemplo, en la parte agrícola, los pesticidas principalmente. En la industria de la minería tenemos metales pesados, acidificación por drenaje ácido, los relaves mineros. La industria, por ejemplo, las petroleras, con los combustibles. O sea, hay una variedad importante desde contaminantes inorgánicos a orgánicos. O sea, tenemos una amplia variedad y cada uno con sus distintas características de movilidad, de toxicidad. Ya, eso en cuanto a productos específicos y entre las causas que contaminan el suelo, ¿cuáles se encuentran, por ejemplo? Normalmente está asociado a las malas prácticas. La verdad que en el fondo el utilizar, no estar, por ejemplo, utilizando instalaciones acordes. Por ejemplo, hay mucha industria, mucha empresa que tiene instalaciones muy antiguas, que pueden filtrar
o lamentablemente, como te decía, el uso de a lo mejor alguna sustancia que esté prohibida. Y entre las causas naturales, por ejemplo, desastres naturales, no sé, estoy pensando en inundaciones, en aluviones, cosas de ese tipo que traen mucha, de repente, basura y contaminación, Sí, también de todas maneras. se Sobre considera. todo en la zona norte, en realidad, por el tema de los renaves mineros, muchas veces aluviones, qué sé yo, pueden trasladar contaminaciones desde un punto a otro. O incluso instalaciones industriales en cualquier parte. En la zona sur, toda la industria tiene estanques, por ejemplo, subterráneos o estanques de almacenamiento, que en el fondo pueden generar contaminaciones, se moviliza, contamina el agua subterránea y puede, como te decía, a través del riego, llegar a los suelos agrícolas, a fuentes de agua potable, por ejemplo. Ya. Ahora, explícame un suelo, un terreno contaminado. ¿Cómo se aprecia, cómo se ve, qué características tiene? A ver, eso va a depender del contaminante en realidad. Ya. Hay contaminantes que son prácticamente imperceptibles, Ya. sobre todo los metales pesados. Es muy difícil evidenciarlos a simple vista. Los orgánicos normalmente es más fácil porque normalmente tienen aromas, algún tipo de coloración como el crudo, que lo hemos visto muchas veces, que es un tipo de aceite oscuro. Pero para poder caracterizar un sitio hay que hacer muestreos y enviarlos al laboratorio para poder determinar qué tipo de contaminación hay y según la actividad que se haya realizado ahí mismo. Ya. ¿Y cuál es en el caso de la degradación del suelo? ¿Cuál es la diferencia? Normalmente la degradación es una pérdida de la calidad del suelo, va más asociado al uso intensivo del suelo. Por ejemplo, la misma agricultura, cuando se utiliza un suelo de manera muy intensiva, puede generar la acidificación del suelo y ahí va generando un deterioro del fondo de sus características más de tipo naturales, o sea, no directamente con un contaminante, sino que va perdiendo sus características, pérdida de materia orgánica. Y José Manuel, un terreno, un suelo contaminado, degradado, ¿se puede recuperar? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Me imagino que con prácticas que vamos a conocer ahora, como la estabilización de suelo o la bioremediación, ¿no? Sí, entre ¿Eso otras. es lo que hacen ustedes? Sí. ¿Qué me podéis explicar cada una? Sí, de todas maneras. A ver, dependiendo del tipo de contaminante, hay diferentes técnicas que se pueden implementar. Ya. La más usada y más común, que es la menos recomendable, es retirar ese suelo y mandarlo a un sitio de seguridad, pero obviamente ahí estás tomando un suelo y llevándolo a otro lado, entonces no es una solución propiamente tal, pero sí estás trasladando o evitando que ese suelo afecte a otros. Ya. Pero tomar un suelo, estamos hablando de qué profundidad. Va a depender de hasta dónde llegue la afectación. Ya. Pero en muchos casos se utiliza de excavarlo y Sacarlo directamente. absolutamente. Exacto. Pero después ya tenemos técnicas más específicas, Ya. como la solidificación y estabilización, que en Ya. el fondo lo que hace es que el contaminante tú lo microencapsulas y evitas su movilidad. Entonces Ya. con eso evitas que el contaminante lixivie y llegue a la agua subterránea o se volatilice. Entonces ahí en el fondo es una ¿Y cómo se encapsula? hay varias técnicas en realidad, pero normalmente se utiliza algún estabilizante químico. Ya. En el fondo le bajas esa característica y por otro lado lo encapsulas con algún solidificante, que puede ser cemento. Ya. Entonces Y una vez que está solidificado, ¿ahí se saca también o no? se puede dejar ahí, se puede Ah. dejar en el sitio. Ya. Incluso se puede usar como material constructivo para otras cosas. Ya. ¿Y la bioremediación qué es? Ahí la bioremediación es, tú agregas organismos vivos, los cuales mediante, en el fondo reaccionan o se alimentan de los contaminantes y Ya. los van reduciendo. Ah, perfecto. ¿Y ambas técnicas son complementarias o es una u otra? que- Dependiendo del suelo. Claro, dependiendo del suelo, dependiendo del contaminante, porque hay técnicas que son exclusivas para ciertos tipos de contaminantes, hay algunas que no funcionan para otros. Entonces, cuando nosotros evaluamos un sitio, justamente identificamos cuál es la mejor alternativa para implementar, dependiendo del uso futuro, el uso actual. Y cuando hay plantaciones
de frutales, hortalizas, no sé, José Manuel. ¿También se puede trabajar sobre eso o no? Sí, también se puede trabajar. O sea, en el fondo tú tienes que ir aislando este suelo, identificándolo primero, o sea, cuál es la superficie que tienes afectada. Después puedes implementar algún tipo de tratamiento mediante oxidación, ozono, por ejemplo. Hay distintas técnicas en realidad, pero las más usadas son la biorremediación, la oxidación. También hay técnicas de extracción de vapores para contaminantes que son más volátiles. Tú los aspiras del suelo y mediante un equipo que hace vacío y vas tratando el contaminante con un efluente. O sea, va en un efluente gaseoso y tú lo vas tratando y lo vas oxidando. Tú que te dedicas a esto, cuéntame qué tan habitual es esto. Que haya contaminación. ¿Sí? Es muy habitual, la verdad. Sí. Sí, bastante. Como te decía, o sea, todas las industrias de alguna manera pueden ir afectando los suelos. Pero lamentablemente, como te decía, y que lo vamos a hablar el marco más legal hoy día, no está tan claro. Y a nosotros como empresa nos ha costado mucho tiempo. Al principio eran muy pocos los clientes, sabiendo que hay muchos casos, pero no había una obligación de hacer estos estudios ni remediaciones. Entonces ha sido un camino bien difícil, bien paso a paso, pero hoy día ya tenemos bastantes proyectos ejecutados, tanto de estudios como de remediaciones exitosas. Ya, entremos en el marco legal entonces, considerando que no hay una normativa chilena específica, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan ustedes para justamente actuar ante la contaminación del suelo? Bueno, uno de los obstáculos es justamente que no hay una obligación de hacer esto. Hoy día... ¿Y de quién depende si no hay obligación? Mira, hoy día el mercado está generando este tipo de estudios por los cambios de uso de suelo. Yeah. Hoy día tienes un sitio industrial y mañana quieres hacer un edificio. Entonces tú no quieres comprar un pasivo. Por ejemplo, un sitio agrícola nos pasó en un proyecto que eran suelos agrícolas y querían hacer casas. Entonces dentro de la participación ciudadana se hizo la consulta y aquí no se habrán usado pesticidas. Entonces nos llamaron a nosotros, hicimos un estudio y pudimos fehacientemente decir que no sabía o no había presencia de esos contaminantes. Ya. Claro. Entonces, como te digo, no hay un marco específico, pero obviamente es de conocimiento general de que hay suelos afectados o que lo podrían estar. Entonces, para nosotros ha sido muy difícil, en el fondo, hacerle ver al mercado que hay pasivos de los que se tienen que hacer cargo y por otro lado no o evitar de comprar un pasivo, o sea, al fondo estar consciente de la presencia de ellos. ¿Y cuál es la importancia de que exista esta norma al respecto? ¿Por qué es más importante que exista o que esté legislado al respecto? Porque en el fondo crea también un marco en el que va a exigirle en el fondo a las empresas que se hagan cargo de estas afectaciones. Va a generar obviamente mayor competencia, implementación de nuevas tecnologías. Nosotros hemos traído algunas, pero la idea es que este mercado vaya creciendo y poder dar soluciones a todo el mercado, ¿no? Ya, José Manuel, pero en este minuto hay un proyecto de ley, ¿sí? Sí, hay un proyecto de ley. ¿Y en qué va eso? Está en tramitación todavía. No sé específicamente en qué parte de la tramitación va, pero una de las dificultades que tiene esta ley es que Chile es un país muy... ¿Esa es la nueva ley de suelo? Sí. ¿Así se llama? Así se llama. ¿Ya? Sí. Es un país muy diverso. ¿Ya? Uno de los chicos que trabaja con nosotros es geólogo y el otro día comentó de que más del 90% de los tipos de suelos existentes en el planeta los tenemos en Chile. O sea, tenemos una diversidad de tipos de suelo increíble. Entonces, ¿ya? Ahí también una de las dificultades para sacar la ley, porque hay muchos suelos, muchos tipos de suelo. Entonces no puedes generar una ley única. Por ejemplo, en el norte el arsénico está de manera natural. Entonces generar una ley para un valor de arsénico, por ejemplo, es complejo, porque no puedes hacerlo estándar para todo el país. Y veo que tampoco es tan urgente. Nosotros hemos hablado con la senadora Aravena, que creo que está a cargo en parte de esto, pero por años, y ahí está, y dormido, no avanza mucho.
¿Cómo el trabajo de GB5 ambiental se enmarca dentro de esto? ¿Qué es lo que están haciendo por mientras para tratar de cumplir con estos ODS de Naciones Unidas en cuanto digamos, a cuidado del medio ambiente, Mira, sostenibilidad? A ver, nosotros nos hemos enmarcado en lo que es lo que señala la ley 19.300, la ley de bases del medio ambiente, que señala que tú puedes tomar como referencia normativas extranjeras. Entonces, hoy en día, bueno, yo trabajé en Argentina en una empresa alemana y allá se aplica, hay un marco normativo y allá se usaban estándares de la ASTM y de la EPA. Entonces nosotros, como GB5, también usamos ese tipo de estándar que en el fondo es a nivel mundial. Y es lo que la ley te permite finalmente. Una de las leyes o normas más utilizadas en este tema es la norma de Alberta, de Canadá, en el fondo por su metodología y por las características o similitudes que puede haber con Canadá en términos de geología y tipo de suelo. Es bien aceptada acá por la autoridad, pero pero es una... ¿Pero qué implica la norma? ¿Implica actuar dentro de ciertos cánones? ¿Prohíbe ciertas cosas? ¿Qué implica la norma? La norma implica cómo vas a hacer el estudio finalmente. Si tú decides hacerlo, o sea, no hay nada que te enmarque la ejecución, salvo algunos decretos puntuales, como el decreto 160 de la SEC, que en el fondo obliga a las instalaciones de este tipo a que si hay algún suelo afectado, fondo hacerse cargo. Está el decreto supremo el 148 de los residuos peligrosos, el manejo de residuos peligrosos, que ahí también se tiende a confundir mucho cuál es el objetivo de esa ley o ese decreto con los suelos, porque finalmente el suelo no es un residuo, pero cuando está afectado podríamos a lo mejor... ¿Se considera? ¿Y la ley chilena lo considera como un residuo? Lo que pasa es que la ley chilena en el fondo lo que habla es de ciertas características. Entonces el suelo, si llega a cumplir con esas características, se puede definir como un residuo peligroso. Lo que pasa es que como ahí está la delgada línea entre cuando yo lo excavo, ¿es un residuo o sigue siendo suelo? Entonces ahí es donde... Y los suelos dependen de... me imagino que obviamente del dueño, el propietario, pero también decíamos al comienzo que hay más de 10.000 suelos contaminados botados. Exacto, sí. ¿Eso de quién dependen? ¿Del Estado? Sí, de hecho se hizo en el norte un levantamiento de estos sitios, justamente para poder identificar quiénes son los dueños y ver la posibilidad de sanearlos. ¿Qué urgencia, José Manuel, hay en remediar los suelos? ¿Cuál es la relevancia de identificar y cuantificar con precisión los suelos contaminantes en nuestro país? Primero, saber a qué te expones. O sea, en el fondo, identificar los sitios afectados te permite saber si algún centro poblado o algún poblador en cualquier parte de Chile pudiese verse expuesto a estas contaminaciones, que muchas veces son invisibles. Porque estamos hablando de que no solamente te puede afectar si es que tú quieres trabajar o comprar algún terreno, sino que podría afectar a las personas, la salud de las personas. Sí, por supuesto. O sea, en el fondo, un sitio afectado se transforma en una fuente de contaminación, que mediante, por ejemplo, los vientos pueden levantar contaminantes y trasladarlos a zonas pobladas, respirarlo, así como el smog, respirar algún contaminante, pueden afectar, como te decía, el agua subterránea. Hay zonas más rurales donde se usa mucho el agua subterránea como para consumo. Oye, se me acabó el tiempo, ya te entendí que donde hay más suelos contaminados en el norte del país. Lo último solamente, ¿cómo se puede evitar la contaminación de suelos? Con buenas prácticas, de todas maneras. Con buenas prácticas. Sí, pero hoy día hay que hacerse cargo de lo que ya existe y estudiar los sitios, identificarlos, caracterizarlos y implementar alguna solución. José Manuel Vellalta, gerente general de GB5 Ambiental, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí al Agro. Súper interesante el tema, yo creo que al menos lo dejamos esbozado, planteado, creo que hay muchas aristas todavía. Muchísimo. Que indagar, que profundizar y sobre todo cuando tengamos un marco legal como más claro, porque ahora tú me dices estamos actuando en base a otra normativa incluso extranjera, me parece increíble. Sí, gracias José Manuel por haber venido. A ti. Muchas que tenga un buen fin de semana. Tú igual.
Ustedes también, de esta manera estamos terminando el programa de hoy. Solamente quiero agregar 2 menciones. Escuchen bien, ¿quieres mejorar la rentabilidad de tu campo? Bueno, AgroOnline es la primera plataforma de asesorías agronómicas online. Gana tiempo y ahorra dinero con expertos de primer nivel. AgroOnline, tu campo conectado. Visita agroonline.cl. Y garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento, la elección inteligente para tu éxito. Éxito también en sus vidas, en sus próximos actividades, pasos, en las próximas horas. Gracias por habernos acompañado, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos a través de Radio Agricultura y Agricultura TV en el próximo episodio del Agro. Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Tierra Verde, protegiendo tus huertos de heladas. ¿Quieres mejorar la rentabilidad de tu campo? AgroOnline es la plataforma de asesorías agronómicas online para pequeños y medianos agricultores. agroonline.cl. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas, y ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. El Agro en agricultura. Conducción Verónica Díaz. Producción Hugo Vergara.